Quiero invitarlos que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Primer carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. ¿Y qué le parece si nos ponemos en respeto y reverencia de pie a la palabra del Señor? ¿Ok? Dice Primera de Corintios 6, 12 en adelante, y yo leo la Nueva Versión Internacional. Dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Puede repetirlo? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Brínquese al 13. Y en el 13 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Interesante. El 15, véalo por favor. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Los miembros de Cristo, no podemos tomar los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta. Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Dios, el día de hoy es nueva para nosotros, porque el día de hoy sabemos que tú piensas en nosotros y tú sabes lo que necesitamos. Al reflexionar en tu palabra en esta hora, te pedimos que tu Espíritu nos hable, nos ilumine, nos permita entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Señor, lo rogamos todo en el nombre bendito y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy libre de mis acciones, y mientras mis acciones no afecten a nadie, yo hago lo que quiera. ¿Ha oído decir eso? ¿Sí? A lo mejor usted mismo lo ha dicho. ¿Sabe que hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver hasta cierto punto con la ética cristiana, el criterio que tenemos nosotros de nuestras acciones, de nuestra libertad, porque usted tiene libre albedrío, pero también vamos a entender que dentro de esa libertad tenemos que tener cuidado cómo nosotros la usamos. La iglesia en Corinto tenía un problema muy fuerte, porque de la libertad estaban cayendo en el libertinaje. Y el problema estaba muy arraigado: la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Como era una ciudad de origen griego, Corinto, la filosofía, la herencia filosófica que influía el criterio como sociedad, enseñaba que para los griegos el cuerpo no era importante, que lo principal era el alma, el espíritu, pero que el cuerpo no era para nada importante.
Decían que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, como ellos no valoraban lo externo, solo lo interno, fíjese que suena espiritual, aparentemente. Con ese argumento, los corintios, ese argumento de la influencia filosófica, el gnosticismo, enseñaba que ese verbo eterno, el logos de Juan 1:1, Dios el Hijo, realmente no se encarnó. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, 30 años después de esta carta de Pablo, Juan enfatiza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, y aquel verbo se hizo carne. El gnosticismo decía que Jesús nunca se humanizó, nunca se hizo carne, que era meramente un espíritu vivificado, que de repente actuaba la divinidad, pero que nunca se convirtió en carne verdaderamente. Y eso permeaba, ese criterio permeaba en el criterio de la gente de aquel tiempo. Y los corintios, bajo la influencia gnóstica, pues decían que si el cuerpo, escuche, si el cuerpo no era importante, no importaba el uso que se le daba. El cuerpo no era importante para ellos, de tal manera que podían hacer y deshacer con sus propios cuerpos. También el concepto de impureza o de inmoralidad sexual, para ellos era difícil entenderlo. La pureza moral, la pureza sexual, era difícil entenderlo porque era una sociedad muy licenciosa en cuanto a la sexualidad. Entonces, Pablo tiene que enfrentar a la iglesia, tiene que confrontar la influencia filosófica que está influyendo o está afectando el criterio de la iglesia. Usted tiene que entender esto. Ahorita puede haber filosofías que se expresan a través de los medios de comunicación, de canciones, de películas, aún de leyes, y eso está afectando. Y si nosotros no estamos o no conocemos correctamente la palabra de Dios, nos vamos a guiar ya sea por filosofías o ideologías políticas, pero que no traen gloria a Dios. Ese era el problema que tenía esta iglesia. Y en esta iglesia de Corintio había dos facciones dentro de la iglesia que estaban afectando la manera de pensar de la iglesia. El criterio del cuerpo y la inmoralidad sexual, a través del gnosticismo, enseñaba a través de dos grupos una postura diferente. Por ejemplo, estaban los hedonistas, que es lo que la corriente de pensamiento filosófico griego, que postula al placer como lo principal y la prioridad en la vida del hombre. Lo principal y la prioridad en la vida del hombre. Y dentro del hedonismo había un grupo que se llamaban los libertinos. Ese término que usted usa, oye, es un libertino. Bueno, viene de aquel tiempo. Los libertinos estaban afectando a la iglesia porque les decían que no había problema como ellos vivieran, cómo usaran su cuerpo. No importaba con cuántas prostitutas sagradas en aquel contexto los hombres se metieran. Escuche esto. En Corinto está el templo de la diosa Afrodita, en Corinto. Y en Corinto había más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas. Y eso estaba arraigado en el pueblo. Llega el evangelio, llega la salvación, llega la gracia, la gente salva por creer inmediatamente en segundos, pero el desaprender y reaprender
Y la formación de un carácter piadoso no siempre ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso formativo donde nosotros tenemos que desapegarnos de prácticas, de criterios, escuche, de formas de pensar culturales que han regido nuestra vida. Por eso vemos gente que, aunque está en Cristo, sigue practicando ciertas cosas porque tiene que desintoxicarse, tiene que entender a la luz de la palabra de Dios qué es lo que es pecado y llevarlo al Señor. Entonces, los cínicos enseñaban eso. Y luego había otro extremo, que era el ascetismo. El ascetismo se iba al otro extremo porque ellos decían que el espíritu tiene que subyugar lo material, es decir, el cuerpo. Entonces estos se iban al otro extremo e incluso estos mandaban que la gente no se casara y que se abstuviera de cierta comida para estar más cerca de Dios. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, 1 Timoteo 4:3, Pablo confronta ese tipo de pensamiento. Así como están los libertinos hedonistas, están también los ascetistas, los que prohíben que la gente se case. De ahí viene lo que se conoce como el celibato católico. Es una influencia filosófica griega, no tiene un fundamento bíblico. Escuche esto. Entonces, ambos pensamientos llevaban o extraviaban a la iglesia del primer siglo de un extremo a otro. Y el apóstol San Pablo toma de una manera muy sabia, como decimos nosotros, el toro por los cuernos para enfrentar aquello que tiene, escuche, tiene intoxicados a los cristianos de la iglesia de Corinto. Y Pablo confronta dos dichos que ellos tenían. El primero lo leímos en el versículo 12. Todo me está permitido. Ese era un lema, por eso aparece allí, aparece con comillas ahí en su Biblia. Todo me está permitido. Era un lema filosófico de los libertinos. Entonces, los libertinos iban a los excesos. Como el pastel era lo principal, iban a los excesos. Y el lema de ellos es: todo me es permitido. Y el otro lema que ellos tenían, que Pablo lo retoma y lo confronta, es que ellos decían también: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Son dos dichos o lemas o criterios filosóficos de los cínicos. Todo me es lícito. Y el otro, el cuerpo o las viandas para el estómago y el estómago para las viandas. Esa era la manera de pensar de ellos. Entonces Pablo tiene que confrontarlos para tratar de ubicarlos de tal manera es que van a filtrar ese sistema de pensamiento a la luz de la palabra de Dios, que es lo que tiene que hacer todo cristiano. Todo lo que usted escucha lo tiene que filtrar a la luz de la palabra del Señor. Quiero hablarle, por ejemplo, dos lemas de mercadotecnia, incluso el día de hoy. Nike. ¿Cuál es el lema de Nike? Just do it. Suena bonito. Pero Pablo diría ahorita: hey, just do it. No. Watch out. Take care. What you gonna do. Tenga cuidado con lo que usted va a hacer. No nomás haga lo que quiera. Just do it. Haz lo que quieras. ¿Cuánta gente es gobernada por ese criterio? Aunque el lema del Army se hizo para bien, hoy se ha pervertido. ¿Cuál es el lema del Army? Be all you can be. Sé todo lo que puedas ser. Entonces algunos argumentaron y dijeron: como soy lo que quiero ser, yo puedo ser un transgénero y estar dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Se fija cómo esto afecta? Entonces,
Pablo confronta el primer dicho que tenían los libertinos y les dice: ustedes dicen, todo me está permitido, pero tienen que tener este criterio: pero no todo me conviene. ¿Puedo hacer todo lo que quiera? Sí, puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo lo que quiera me va a convenir. ¿Estamos aquí, iglesia? Y les vuelve a decir: todo me está permitido, pero no me dejaré que me domine. Entonces Pablo les está diciendo, esa manera de pensar tienen que filtrarla a través de estos dos criterios éticos bíblicos. Aunque puedo hacer lo que me da mi gana, ¿realmente me conviene? ¿Realmente me edifica? ¿Realmente edifica la vida de los que me rodean? ¿Va a ayudar a los que me rodean? Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Pablo trata este asunto, por ejemplo, se da de la carne sacrificada a los ídolos, en el capítulo 8. En aquel tiempo, toda la carne que circulaba en el mercado había sido ofrecida a los ídolos. Entonces Pablo dice: sabemos que los ídolos no son nada, que la comida va a ser santificada cuando damos acción de gracias. Pero si tu hermano sabe que esa comida fue sacrificada, mejor no la comas para que no afectes a él. Estamos aquí. O sea que usted y yo podemos hacer con nuestra vida un revolú, pero el asunto es: ¿realmente nos conviene dicha manera de pensar? ¿Nos conviene dicha actitud? ¿Nos conviene? ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que no nos debemos de tatuar? No dice. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que no debemos fumar? No dice. Sí dice que no nos debemos emborrachar. Dice que el diácono no se ha dado al mucho vino, porque tomaban vino en ese contexto cultural. Pero hay cosas que la Biblia dice y hay otras tal vez no las dice, pero el criterio que se tiene que emplear es: realmente me conviene. Y yo encuentro que el gran enemigo de la cristiandad no son pecados escandalosos, son pequeñas cositas que nos empiezan a sacar, que nosotros somos licenciosos con ellas, nos empiezan a sacar o desenfocar poco a poco del camino de Dios. Pablo les vuelve a repetir: bueno, todo me es lícito, pero ¿me está dominando? ¿Me está dominando? Hay gente que no sabe lo que es sentarse a tomar un café porque termina con el chisme. Yo conocí una hermana que hasta le hacía así. Se hacía solita así. Hay cosas que dominan. Lo que te domina ya te hizo esclavo y ya no eres libre. Estamos aquí. Lo que me domina, lo que está diciendo es que yo ya no soy libre. Ya está tomando control de mí. No solamente no me edifica, no solamente no me conviene, sino que ya está dominando mi vida. Hoy es tan fácil pecar con este aparato. Si pudieran hacer close up, cuando yo abro este teléfono, no sé si alcanzan a mirarlo, no sé cuánto se alcanza. Está una fotografía de mi esposa y su mirada, no sé si me dice te amo o me dice ya te lo haya, desgraciado. Si le pueden hacer un close up. Me encanta esta foto, pero no sé si me está diciendo acuérdate de Acapulco, o yo no te veo pero Dios te está mirando. Hello. También de repente pongo a mis nietas, de repente pongo a mis hijos, pero me gusta traer la fotografía de ella. Aquí yo puedo pecar fácilmente y puedo comenzar: ay, qué bonita ropa,
qué bien se le ve eso. Y de repente puede estar dominado por un espíritu de lujuria viendo pornografía. Hoy está muy de moda el término no sea religioso, cuando se empieza a brincar esa línea. Pablo toma también el lema de los libertinos que decían: el cuerpo es para darle vuelo a la hilacha, las hamburguesas para el cuerpo y el cuerpo, el estómago para las hamburguesas. ¿Está mal? No. Pero me acuerdo que antes, cuando anunciaban la cerveza, decían: nada con exceso, todo con medida. Y otro pecado que había con ellos era la glotonería. De los libertinos, la glotonería. Yo veo que aquí está poniendo la inmoralidad sexual casi igual con la glotonería. Yo creo que a veces está comprobado que no comemos porque tenemos hambre. Hay un marketing haciéndonos no comer. Perdóneme la palabra, pero en realidad tragar. Porque comer es decir, necesito, el estómago me dice, pero tragar es cuando ya no tengo que comer y estoy devorando. Pablo está citando, confrontando el criterio filosófico con sus pensamientos, con sus lemas, y les está diciendo: pues ustedes tienen que saber algo. Quiero que vea conmigo el versículo 13. Les dice: así es, el estómago es para las viandas y los alimentos para el estómago, pero a los dos, con todo y todo, los va a destruir Dios. Tengan cuidado que hagan de su estómago un Dios. Y luego mire cómo les dice ahí mismo que los excesos, un criterio de exceso me va a llevar a otro exceso. Lo voy a repetir: un criterio autocomplaciente de excesos me va a llevar a más excesos. Y ese criterio hedonista de los libertinos, de festines, los llevaba a participar de orgías y les llevaba a participar del culto a la diosa Afrodita en el templo de Acrocorinto, porque en aquel contexto las sacerdotisas, 1000 sacerdotisas que había en ese templo, iban y buscaban a los hombres, y esos hombres recibirían la bendición de la diosa de la fertilidad si tenían relaciones sexuales con una prostituta sagrada, que en ese contexto se consideraban sacerdotisas. Eso era tan común que había hermanos que estaban en lo de Dios, pero también iban y se daban su vuelta por allá por el templo de la diosa del Acrocorinto. Interactuaban entre lo santo y lo pagano. Interactuaban entre lo de Dios y la cultura. Y es que en ese contexto de la cultura todos lo hacían. Pero Pablo les dice en el versículo 13: pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea, les agarra el criterio. Ustedes están diciendo que el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento. Ok, a los dos Dios los va a destruir al final del día. Pero el cuerpo, párenle a ese criterio, le está diciendo Pablo. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, es para el Señor. Primer coscorrón: ustedes en su influencia griega creen que el cuerpo no tiene valor. El cuerpo es tan importante a los ojos de Dios. Pero es que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en la
cultura helénica, en la influencia griega, han pensado que el cuerpo no tiene valor, que el cuerpo es la cárcel del alma. Y Pablo está diciendo: no, Señor, el cuerpo es para el Señor, no para la inmoralidad, sexual. Y mire cómo lo recalca. Quiero que vea el versículo 14. Yo sé que muchos vienen con lápiz y pluma para apuntar, y les felicito, porque tu mente se te va a olvidar. En el versículo 14, Pablo reafirma la dignidad y el valor que el Señor Dios le da al cuerpo, porque les dice: con su poder, cuando Dios resucitó al Señor, no resucitó su espíritu, no resucitó su alma, resucitó todo, incluyendo su cuerpo. Un cuerpo glorificado. Para Dios ese cuerpo es sagrado. Y cuando resucita a su Hijo, lo resucita con su cuerpo, solamente que un cuerpo glorificado. Y les dice: y nos resucitará también a nosotros. Señores, cambien su manera de pensar, le está diciendo Pablo. El cuerpo es sagrado. Yo dije: el cuerpo es sagrado. Ahora vamos a pensar así, vamos a hacer vamos a contemporizar el texto. Criterios filosóficos que dicen cosas contrarias a Dios. Hay quien dice: yo puedo hacer de mi cuerpo lo que me dé mi gana y puedo abortar en la semana 14, en la octava semana, o antes de llegar al mismo noveno mes. El estado de Nueva York aprobó ese tipo de aborto a los 9 meses. Celebramos que estamos en el estado de Texas. Dios bendiga a Texas por ese lado. Escuche, pero Pablo está diciendo a los corintios de aquel tiempo, le está diciendo: el cuerpo es sagrado. Y el día de hoy le está diciendo a los legisladores en Washington DC, a los ideólogos dentro de los colegios y la educación pública: la vida es sagrada desde el vientre, desde la concepción hasta la tumba. Estamos aquí. Yo le hago una pregunta: ¿qué conceptos filosóficos usted ve que están afectando la vida de la iglesia, del cristiano? Y el cristiano a veces ni los discierne, mucho menos los filtra, mucho menos los va a confrontar. ¿Qué pueden ustedes detectar en la cultura que está afectando la santidad del cristiano delante del Señor? En el versículo 15, Pablo los confronta y parece que les recuerda la clase o la asignatura que habían tomado, y que parece que actúan ellos como si nunca hubieran escuchado. Les dice: no saben. ¿Sabe por qué les dice no saben? Porque ya sabían. Muchos de sus pecados no es porque no sepamos, es porque sabemos y queremos oír a alguien que nos diga algo diferente, que nos endulce el oído, ¿cierto? Cuando Pablo les está diciendo no saben, le está diciendo: ustedes ya lo sabían. No saben que sus cuerpos, miren qué ilustración, son miembros de Cristo mismo. Sus cuerpos forman parte del cuerpo de Cristo. Una manera de referirse a la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y algunos de la congregación, o varios o bastantes, siguen practicando la inmoralidad sexual con las prostitutas sagradas en el Acrocorinto, porque quieren recibir la bendición de la diosa de la fertilidad todavía, Pablo está diciendo:
Es como si yo tomara los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta. Eso es lo que ustedes están haciendo, les dice Pablo. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y mire cómo Pablo dice así: jamás. No puedes seguir esto, no puedes seguir viviendo y practicando eso. Eso es no solamente es pecado, eso es blasfemia. Eso es negar la verdad de Dios. Eso es no negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y practicar la teología crucis. Usted me va a oír mucho en mis mensajes que yo hablo mucho de la teología crucis. ¿Cuál es la teología crucis? Negarme a mí mismo, dejar que Cristo tome el control de mi vida, que Él sea el Señor y yo tomar mi cruz. Quiero que vea el versículo 16. No saben, les dice Pablo. Ya sabían. Quiere decir que esto Pablo ya lo había enseñado. No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Es una pregunta. ¿Acaso no recuerdan que les había enseñado que esto no es solamente de ir y un revolcón y un acostón? No, señores, esto tiene una implicación. Se hace un solo cuerpo con ella. Allá en Génesis capítulo 2 versículo 24, véalo conmigo. El principio del matrimonio, en la consumación de la unión sexual, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Uno, una sola carne. Una sola carne, una sola mente, un solo espíritu. La intimidad en el hecho conyugal entre un hombre y su mujer bajo la bendición de Dios en el marco del matrimonio son uno en espíritu, uno en alma, uno en cuerpo. Uno. Entonces Pablo está diciéndoles a ellos: eso que ustedes están haciendo no solamente es pecado, les va a traer una repercusión espiritual. Y lo que te afecta espiritual te va a afectar psicológicamente. Y lo que te afecta psicológicamente va a afectar las emociones y la voluntad. Y hay enfermedades que comienzan en la mente y afectan el cuerpo. Se llaman enfermedades psicosomáticas. ¿Cuál cree que es la enfermedad más común de la gente que vive una doble vida? Los infartos, el alta presión, el estrés continuo de tratar de mantener una doble vida produce un estrés, produce una ansiedad. Eso es lo físico, eso es lo psicológico. Pero dice: el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Y aquellas mujeres, escuchen esto para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué la gente que no era cristiana iba y dormía con una prostituta o una ramera sagrada, una sacerdotisa de la diosa de la fertilidad en Corinto? Porque la creencia era que al dormir con ellas, eso era parte del culto, era como ellas recibían la bendición de prosperidad en sus vidas. Entonces ellos, para ser prósperos, si era un marinero, tener una buena pesca, si era un comerciante, tener una buena venta, era que al dormir con una prostituta sagrada ellos iban a prosperar, porque aquella diosa Afrodita era la diosa de la fertilidad, y su bendición ella la difundía a través de sus sacerdotisas. Había cristianos que no tienen una convicción muy fuerte. ¿Y sabe qué estaba pasando? Se estaban llenando de demonios.
espíritus de estar con esa mujer. Un espíritu es con ella. Una lealtad. ¿Qué pasa con Salomón? Tiene tantas mujeres, muchas de ellas son paganas, y lo llevan a que deje el culto a Dios, para que el mismo Salomón, que edificó el templo de Dios, construya un altar a Moloc. Fíjese lo que puede hacer una lealtad compartida en lo que se conoce como enoteísmo. Si tengo a Dios, pero ahí le pido poquito a Moloc, que al cabo Dios es lo principal. Eso estaba pasando con los corintios. Alabaré, gloria a Dios, aleluya, amén. Qué lindo predicó Cash, Yuhu, ay Dante Hebel, qué open mind. Pero a la misma vez estaban siendo sucumbidos por el pecado. Por eso Pablo les dice en el versículo 16: los que se llegan a una prostituta, un solo cuerpo son con ella. Y en el verso 17 les dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él. Han estado cantando últimamente ese canto, ¿verdad? ¿Cómo va la canción? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo me uní a ti, Señor, y un espíritu soy contigo. Esa es una realidad. Al estar en Cristo, soy uno con Él. Por eso la iglesia es conocida como la novia del Cordero. Es uno con Él. Su lealtad está hacia Cristo. Se debe a Cristo. La novia quiere estar con el novio quiere estar con la novia, porque hay una lealtad, porque hay un compromiso. Pero aquella doble culto entre Dios y las sacerdotisas, prostitutas sagradas del Acrocorinto, están por llevar al final del día a sacarlos. Porque esto es lo que hace el pecado. El diablo es paciente. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es paciente. Y empieza poco a poco. No pasó nada. Fui al pecado y no pasó nada. Y más con tanto predicador liberal. No pasa nada. Sigamos adelante. No, ya no voy a aquella iglesia porque ahí son muy asustados y te quieren decir cómo tienes que vivir. Acá nadie te dice nada. Todo le es lícito. Vamos a ver qué tanto le convino. Todo le es lícito. Vamos a ver qué conductas terminaron por dominarlo. Estamos aquí, iglesia. Hoy estaba leyendo un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo y habla de todos los dolores de cabeza que tiene que enfrentar un pastor, porque un sector muy grande de la iglesia ya no le importa la sana doctrina, no le importa la Biblia, le importa el humanismo, le importa que le entretengan, que le hagan sentir bien, no que lo confronten con la verdad de Dios que nos puede transformar. Hermanos, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, cuando confronta este problema, Pablo no es sofisticado, Pablo no es, ¿cómo podríamos decir? Muy friendly, muy amigable. Pablo, cuando dice la verdad, la dice como es clara. Lo negro es negro y lo blanco es blanco. Pablo no anda con medias tintas. Pablo no dice: hermanos, considere esa relación. Yo no me imagino a Pablo diciendo: hijita, qué agradable el chico, qué linda sonrisa. Sé que no es cristiano, considera dejarlo. Pablo no hablaba así. Pablo no diría a alguien: sé que estás viendo esas mujeres voluptuosas.
No seas tontito. No lo hagas. No. Si hay un pecado que seduce, que arrastra, son los pecados de tentación sexual. Hello. Apelan. Y Pablo no les dice, repréndelo. No. Pablo no dice, explora la posibilidad de suplirlo con otra actividad. Tampoco. Miren lo que dice Pablo en el versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Huyan. Decían los antiguos, húyele. Huyan. ¿Qué hizo José cuando la señora Potifar vino y le pidió que durmiese con él? La tradición rabínica dice que aquella mujer era muy bella. Su esposo era un hombre muy acaudalado y ella era una de sus mujeres, era la principal, era la más bella. Nunca he conocido a un rico con mujer fea. Era una mujer bella. Y dice la tradición rabínica que aquella mujer mandó a todos a que no estuvieran en casa. Se quedó con José. José tenía entre los 30 y 33 años. Era hermoso de parecer, dice la Biblia. Y la tradición rabínica dice que ella vino y se quitó su velo y le dijo, nadie nos ve. Y que fue y tapó el ídolo egipcio con su ropa, se quitó la ropa y tapó los ídolos y le dijo, nadie nos ve, no está mi marido, tú eres el segundo en autoridad en esta casa y no hay nadie nos ve. Pero dice la tradición rabínica que José le dijo, pero el Dios del cielo sí nos ve. El Dios del cielo sí nos ve. La Biblia no dice que José le dijo, ay señora, no seas tontita. No. Sé que la mujer lo tomó de las vestiduras para gobernar su vida. Y José, ¿qué hizo? Huyó. La tentación sexual se le tiene que huir. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, las pasiones de la carne que luchan contra el espíritu. Y luego le dice, ten cuidado de las fábulas de viejas, y yo diría, y de las viejas fabulosas. Hay viejas fabulosas o viejos fabulosos. Huye. Una orden, una acción, una decisión. Ya, huye de la inmoralidad sexual. Y Pablo dice, todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el que peca con la inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Escuche esto, no hay nada que afecte más el crecimiento espiritual que la pornografía o la inmoralidad sexual. Y no hay nada más poderoso contra eso. Si usted empieza a leer en promedio la Biblia 4 veces por semana, está comprobado científicamente que se empieza a ir estrés, se empieza a ir insomnio, se empieza a ir depresión, se empieza a ir ansiedad, se empieza a ir tabaquismo, se empieza a ir alcoholismo, se empieza a ir adicción a la pornografía. Si leemos la bendita palabra del Señor. ¿Por qué hay tanto cristiano batallando? Porque no lee la palabra de Dios. Estamos aquí. Quiero empezar a terminar con esto. Estamos en muy buen tiempo y hemos tenido una muy buena reflexión. Versículo 19. Pablo, tremendo. ¿Acaso no saben? Es como le está diciendo, si ya se la saben. ¿Acaso no saben que su cuerpo,
es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué les dice eso? Su cuerpo, señores, es tan especial que aunque la filosofía griega les ha dicho que su cuerpo no tiene valor, aunque ustedes van allá porque aquellas mujeres les dicen que yendo al templo de Afrodita es como tú recibes prosperidad, el Pablo les dice, pero ustedes tienen que saber que su cuerpo es tan importante y tan sagrado para Dios que Dios lo ha elegido como el templo donde su Espíritu Santo habita. Wow. Qué maravilloso que somos templo del Espíritu Santo. Me recuerda la canción, yo siento en mí a un Cristo de poder. Yo siento en mí al Espíritu Santo. Yo siento en mí, aleluya. Son cantos que muchos de ustedes no saben, pero son cantos que hablaban de Dios dentro de mí. Es tan maravilloso, es tan glorioso esta verdad. El Dios creador de todas las cosas del cielo y de la tierra, que su espíritu se movía al principio en la creación. Al ser yo redimido, me es dado como un don, como un regalo, y Él viene a morar en mí. Y su obra en mí es para guiarme a toda verdad y a toda justicia. Es ser el paracleto, uno que está conmigo y está a mi lado, que me guía, que me enseña, que me reprende, que me instruye. Qué gloriosa es la función del Espíritu Santo. ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Dios sería injusto si nos llamara a vivir una vida de santidad y no nos diera el poder de su Espíritu Santo. Quien diga yo no puedo, es porque usted ha limitado al Espíritu Santo. Tú puedes vencer cualquier cosa, cualquier adicción, con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que nos santifica, que nos vivifica, que nos imparte la santidad de Dios. Oh, necesitamos interactuar con el Espíritu Santo. Alguien levante sus manos y diga: el Espíritu Santo te alabo, Espíritu Santo te bendigo, Espíritu Santo te adoro, Espíritu Santo me rindo para que tú hagas la obra de santificación, de regeneración en mi vida y me llenes de tu santidad, de tu sabiduría, de tu gracia, que yo pueda producir los frutos del Espíritu para gloria y para honra de tu santo nombre. El mismo Espíritu, dice Pablo, que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Sabe qué quiere decir? Que hará que este cuerpo mortal, que es templo del Espíritu Santo, empiece a caminar por la vida zoe de Dios, dentro de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me puede ayudar a vivir una vida de pureza. El Espíritu Santo me puede ayudar a vivir una vida de integridad. El Espíritu Santo me puede ayudar a vencer toda mentira del diablo, filosófica, ideológica del momento. Wow. Y hay algo que Pablo termina. Es la cereza del pastel del argumento de Pablo frente al criterio filosófico de los libertinos que influenciaban la iglesia de Corinto. Señores, ustedes hablan de mucha libertad y de libertad. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Ustedes eran esclavos, pero alguien pagó el precio de su libertad para que ahora sean libertos. Quiero que vea conmigo el versículo 20. El 19 termina diciendo: ustedes no son sus propios dueños para andar diciendo yo hago lo que quiera. Una vez me dijo un ujier: no, usted pídame cuentas de aquí adentro, afuera a usted no le importa mi vida. Le dije: te equivocaste de iglesia, Sansón. Get out of here. Porque hay gente que no quiere que se le metan nadie en su vida. ¿Por qué creen que muchos de ustedes no quieren venir al discipulado? Seamos sinceros. Yo sé que te voy a caer gordo, pero prefiero caerte mal que te vayas al infierno. Escuche,
Ustedes no son dueños de ustedes mismos. Porque hay muchos cristianos que dicen: yo estoy bajo la gracia. No, esa es una desgracia. La gracia no es para libertinaje. Pedro dice que la gracia nos enseña a huir de la corrupción de este mundo. De esa gracia no predican los relevantes. Bola de... Ayúdame, Señor. Como ustedes no son sus propios dueños. ¿Saben por qué no son sus propios dueños? Porque usted fue comprado por precio de sangre. Un esclavo, escuchen esto. Había esta práctica también, que una persona, a alguien le dolía verla como esclavo, y le decía: ¿sabes una cosa? Voy a pagar el precio de tu libertad. Voy a pagar el precio de tu libertad. Entonces, cuando ya se pagaba el precio de su libertad, esa persona, si era sabia, entendía que aunque ya no era esclavo por deber, ahora era esclavo por amor. Escuche esto. Un esclavo por amor ocurría de dos maneras: o cuando alguien lo compraba y pagaba su libertad, y esa persona en gratitud lo seguía, o cuando se terminaba el tiempo de la esclavitud de ese esclavo, y el patrón le decía: ya no puedo ser más tu amo, porque ya se cumplió tu tiempo que te compré como esclavo. Ambos, ¿sabe qué hacían? Los esclavos traían un arete que tenía el nombre de su dueño, como un perro. Y decía: si yo me escapo, entrégame a mi dueño. Pero un liberto, escuchen estos, un liberto era aquel que, ya sea que era comprado de su esclavitud para no ser más esclavo, o que se le terminaba su esclavitud y ahora era libre, pero como aquel que pagó el precio o que fue su amo había sido tan bueno con ellos, que ellos iban y se horadaban la otra oreja, y ahora eran esclavos por amor. Eran libres, pero decidían ser esclavos por amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús Adrián Romero cantaba cantos cristianos? Porque ahora canta puras tonterías. Que decía un canto: ahora soy libre y esclavo por amor. Es lo más sensato que le escuché. Ahora anda cantando, y ahora da tristeza, quién sabe con quién anda cantando, pobrecito. Pero eso es una figura bíblica. Es una figura bíblica. Esclavo por amor. Pablo está diciendo: señores, ¿quieren ser realmente libres? Dios ya los hizo libres, pero no para que se usen su libertad para libertinaje. La sociedad americana no ha entendido que somos libres para Dios, no libres de los mandamientos de Dios. Estamos aquí. Yo les sugiero a los que traen dos aretes: muchachos, ponte uno que diga aquí: pecador sin Cristo, y otro que diga: le pertenezco a Dios, y si no me porto bien, póngame un bachón. No se crean. Pablo les dice: ustedes argumentan sobre su libertad. Señores, la libertad que tienen, Cristo se las dio, pero no para que vivan como ustedes han vivido. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos usando nuestra libertad en Cristo? ¿Todo nos es permitido? No, no todo nos es permitido. Esa debería ser la respuesta. No todo nos es permitido, y tampoco no todo nos conviene. Y no puedo estar adoptando criterios filosóficos del momento cultural, porque hay alguien que pagó un precio tremendo. No pagó con plata, no pagó con oro, no pagó con piedras preciosas. Cristo pagó con su sangre en la cruz, y hasta la última gota de sangre, cuando dijo: consumado es. Todo está hecho. Somos libres para hacer lo que nos da nuestra gana.
No. ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo usa los dones que Dios le ha dado? Usted es un ciudadano que guarda la ley, que da testimonio. ¿Cómo administramos nuestro dinero? ¿Honramos a Dios? Mire lo que Dios termina diciéndole. El apóstol San Pablo les dice a ellos de esta manera: fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Honren. La palabra griega para honrar, doxa, quiere decir alábenlo, glorifíquenlo, exáltenlo, como ustedes viven en esta vida y en este cuerpo. Me preguntaba ayer Stephanie: papi, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Dije, Jesús le dijo a la samaritana: llegará el momento que ni en Jerusalén ni aquí, ni bajo los corderos, ni la ley mosaica y el ritual, tampoco, no existirá el templo. El Padre busca gente que le adore en espíritu y en verdad. En verdad, es decir, por lo que dice su palabra, al estar en Cristo y vivir para Él. Y en espíritu implica que es gente rendida, guiada, gobernada por el Espíritu de Dios. Porque los que hacen la voluntad de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Escuche, Pablo les está diciendo: les vendieron una mentira, que ustedes iban a ser prósperos si entraban y dormían con una sacerdotisa sagrada del templo de la diosa de la fertilidad en Corinto. Les vendieron una mentira. Ustedes son llamados a prosperar en la vida espiritual, a buscar más primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas les lleguen por añadidura. Si ustedes honran a Dios, Dios los va a honrar a ustedes. Reciben esta palabra. Póngase de pie, denle un aplauso a Jesús.